Pues hemos llegado a la carnita de nuestro webinar, que es el proceso para implementar exitosamente el home office. Este proceso va a constar de 6 pasos. El primero es piensa Agile, 2 crea un comité de continuidad, 3 analiza el impacto y viabilidad, 4 asegura la tecnología de equipo apropiado, 5 elige una solución de comunicación y 6 comunicación y metas claros. Vamos con el primero de estos pasos. Esto de piensa Agile, si estás familiarizado con las metodologías ágiles, estas, pues como sabes, son formas de trabajo que están pensadas para ofrecer un valor agregado al cliente de una manera mucho más ágil que las tradicionales. Te explico. Vamos a ver la pantalla, vamos a imaginar el caso que tenemos ahí planteado. Tienes un cliente que está en azul que tiene la necesidad de transportarse rápidamente para llegar a tiempo a su trabajo. Eh, Tú eres especialista en movilidad laboral y puedes ofrecerle la solución de un coche. Sin embargo, este coche tarda 6 meses en ser producido. Obviamente, si piensas tradicionalmente, tú como especialista estarás satisfaciendo de una manera muy pobre la necesidad del cliente porque tendrá que pasar 6 meses todavía con los mismos problemas para acceder a la solución final que le estás ofreciendo. Pero si piensas de manera más ágil, como vemos ahí la carita café, pues a lo mejor le puedes ofrecer en 3 días una patineta. No es perfecta, no es la solución ideal, no es la más robusta, sin embargo, ya le ofrece una alternativa de movilidad más rápida y con menos esfuerzo para él que seguir caminando para llegar a tiempo a su trabajo. A lo mejor tienes otra alternativa después de la patineta, que es darle a las 2 semanas una bicicleta. Otra vez es una mejora a la primera alternativa y es otro valor agregado que si le agregamos a los 2 meses una motocicleta, pues ya es una solución bastante robusta, bastante buena a la necesidad que tiene tu cliente para que al fin a los 6 meses le puedas entregar el carro, pero no pasó 6 meses esperando a la solución del carro. Me explico, esto es pensar agile, esto es pensar de manera ágil. Que tú tengas que hacer ahorita una solución para esto del coronavirus, para mandar a la gente al home office, no tienes por qué paralizarte hasta lograr la solución perfecta. Saca una buena solución, una solución funcional que le dé valor agregado a tu cliente lo antes posible y la puedes ir mejorando conforme el tiempo vaya pasando. Por eso te decía que hicimos este material de cómo implementar el home office, porque sabemos que ahorita muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, esto del home office lo está haciendo sobre todo los grandes corporativos, pero las pymes o las empresas de cierta magnitud normalmente no lo emplean. Entonces es una buena oportunidad para demostrar que se puede hacer y empezarnos a subir a estas nuevas tendencias de gestión del talento. Entonces piensa ya y no te esperes hasta los 6 meses para darle una solución a tu cliente, dale una solución ya, para que no se ahogue y no siga sufriendo con esto de la contingencia. Ahora, ya que tenemos esta idea de que hay que pensar ágil, de que hay que sacar soluciones, vamos ahora sí a dar los primeros pasos para implementar nuestro home office. Y lo primero es crear un comité de continuidad. Acuérdate que existe un concepto llamado continuidad del negocio, que significa que las empresas tienen que seguir operando a pesar de cualquier situación natural o artificial que aparentemente se los impida, por ejemplo, inundaciones, apagones, incendios, etcétera. ¿Cómo le va a hacer la empresa para seguir operando? ¿Qué planes tienes para hacerlo? En este caso concreto del coronavirus, pues necesitamos tener los siguientes integrantes o figuras en el comité de continuidad del negocio. Primero necesitamos contar con los directivos y gerentes. ¿Por qué? Una de las principales resistencias en el home office se ha encontrado que son justamente este colectivo, los directivos y los gerentes. ¿Por qué? Porque como son los responsables de gestionar el talento y muchas veces siguen con paradigmas
de que la gente tiene que estar ahí bajo su vista y bajo su tutela para ser productivo, pues obviamente puede llegarles a dar cierta resistencia. Esto es un proceso de adaptación, es muy natural que suceda, no tiene nada de malo. Acuérdate que todos los seres humanos presentamos esto de la resistencia al cambio como una forma de mantenernos en un estado que nosotros ya consideramos como que dominamos y por lo tanto nos hace sentir cómodos en comparación de la incertidumbre de probar algo nuevo. Entonces, los primeros convencidos y los primeros que tienen que fomentar el home office son ellos, los directivos y gerentes. Tú me puedes decir, ¿y esto es posible? Pues sí, sí es posible. En el banco que te decía internacional, donde yo trabajaba, es un banco mundial, que vi esta metodología del home office, la dirección general desde el país de origen del banco señaló así claramente, los directivos y gerentes son los responsables de fomentar y de negociar e incluso de mandar a sus colaboradores que no quieran hacerlo a home office. Sí, porque también incluso algunos colaboradores no querían hacerlo, pero ellos se tienen que encargar de convencerlos y fomentar que lo hagan. Bueno, a ver, ¿cuáles son las tareas en el comité de continuidad de los directivos y gerentes? Primero es definir el plan de home office, de acuerdo con las necesidades de la empresa y colaboradores. ¿Qué es el plan de home office? Bueno, vamos a ver más adelante que no todos se pueden ir a home office, que hay actividades que no se pueden apartar de la empresa. Hay que ver cuáles son las metas de la empresa, hay que ver cuáles son los departamentos o personal factible de ese home office. Entonces, ellos tienen que hacer un plan. Como ellos conocen pues la operación de la empresa, tienen el panorama completo de esta, pues necesitan aportar ese conocimiento para indicar quiénes se van, quiénes se quedan, cuándo se van, cuándo regresan, etcétera. Entonces, esto en función también de los objetivos, como te decía, productivos de la organización. Entonces, ya una vez que tengan definidos este plan de home office, pues hay que fomentar el cumplimiento. ¿Qué es esto? Ellos tienen que generar una cultura de meritocracia, que esto es uno de los grandes motivadores también del talento, la meritocracia. Quiere decir que los ascensos, quiere decir que los reconocimientos se van a dar en función de los logros que vayas teniendo, no de tu antigüedad, no de tus relaciones, no de que le caigas bien a alguien, sino que puedan ser claramente medidos. Si tú haces una colaboración que le ahorra a la empresa mucho dinero, pues eso es un mérito que te tienen que tomar en cuenta para que te vayas al home office. Si no tienes esto, si al contrario estás teniendo un desempeño no tan satisfactorio, pues a lo mejor también es algo que te tienen que tomar en cuenta para que no lo hagas. Esto en condiciones normales, ahorita me parece que va a tener que ser para todos los que se puedan obligatoriamente, pero en condiciones normales tendría que ser el home office algo aspiracional, dependiendo de cómo te estás desempeñando, que sea un premio para ti como colaborador. Y por último, definir los procesos en home office. Esto se va a hacer en colaboración con los supervisores y operativos o expertos en el proceso. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos procesos que, como te decía, se van a poder ir y otros no, dependiendo de si se pueden medir o dependiendo de su grado de criticidad. Puede ser que algunos tengan que estar ahí en la empresa para poderlos vigilar y tomar decisiones en el momento. Bueno, esas son las tres tareas principales de los directivos y gerentes. Luego está recursos humanos. Recursos humanos tiene que ser un mediador y facilitador de la implementación del home office. ¿A qué me refiero? Ellos tienen que resolver dudas, tienen que negociar con las diferentes áreas, con los diferentes miembros de la organización para la implementación del home office y la resolución de conflictos. Y obviamente tienen que colaborar en la planeación del home office. Esto para hacerlo todo más sencillo, porque como son los expertos con las relaciones del personal, entre las relaciones del personal, pues quién mejor que recursos humanos para poder mediar entre todos los integrantes de la empresa. Y por último, el personal operativo, representado por colaboradores y supervisores, ellos son los expertos del proceso. Por lo tanto, tienen que aportar en la adaptación de los procesos en home office. Los procesos, si se realizan en un sitio de trabajo, no necesariamente van a ser iguales
a si se realizan fuera de este. Entonces tiene que haber un experto que aporte a través de su experticia, a través de su visión, en cómo es la manera más efectiva de realizar ese proceso fuera de la empresa. Y por último, y sobre todo muy importante, el home office, acuérdate que es una actividad de corresponsabilidad entre los colaboradores y entre los administrativos y directivos. ¿A qué me refiero con la corresponsabilidad? Porque los colaboradores supervisores tienen que comprometerse con el cumplimiento de los objetivos y de las tareas que se les asignen. Ese es su compromiso principal. Si no existe ese compromiso, pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Pero la dirección, pero la administración tiene que comprometerse con ellos a darle soporte, a proporcionar la información y las herramientas que requieran para poder efectuar sus tareas de manera adecuada. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Los colaboradores van a estar en sus casas o van a estar en el lugar que elijan para hacer el home office. Por lo tanto, para ellos va a ser muy difícil comunicarse con otras personas para poder coordinar todas las actividades relativas al proceso. Entonces, es necesario que la dirección, que los gerentes, que administrativos los estén apoyando para que ellos solamente se dediquen a ejecutar sus tareas, para que no estén perdiendo tiempo en comunicarse con otra persona para resolver dudas o para conseguir insumos. Por eso es tan importante que haya corresponsabilidad de todos para el cumplimiento del home office. Ahora, siguiente paso, hay que analizar el impacto y la viabilidad. Te decía hace un momento hablando de los directivos, no todos se pueden ir a home office. Hay que resolver varias preguntas que tenemos en pantalla para saber quién sí se va y quién no. Las dos primeras preguntas las tenemos ahí en anaranjado y son, ¿este proceso puede hacerse fuera de la empresa? O sea, que las personas que tú quieres que se vayan a home office realmente pueden trabajar fuera de la empresa. El resultado se puede dar si no están en la empresa. ¿A qué se debe esto? Ahorita lo vamos a ver qué es lo que tenemos que analizar para saber si el personal puede estar o no. Otra pregunta que se tiene que resolver es, si se hace fuera de la empresa, ¿qué implicaciones puede haber? Muy importantes estas dos cuestiones para saber si se puede hacer el home office o no para una persona o un departamento concreto. Ahora, en azul tenemos lo que el colaborador necesita o las preguntas que se tienen que hacer respecto al colaborador y en verde lo que se requiere saber respecto a la empresa. Ahora, respecto a los colaboradores, ¿es posible dispersar equipo? Si, por ejemplo, tienes un colaborador que preguntas, ¿este proceso puede hacerse fuera de la empresa? Resulta que sí, a lo mejor es un analista de calidad y le puedes mandar muestras a su casa, se me ocurre. ¿Este proceso puede hacerse fuera de la empresa? Sí, sí se puede porque le mandamos los insumos, él los analiza y nos regresa el reporte. Si se hace fuera de la empresa, ¿qué implicaciones puede haber? Pues puede ser que necesite un equipo especial para medir las muestras. ¿Es posible entonces dispersar ese equipo para que él analice la muestra? Si es un equipo portable, pues obviamente que sí. Si es un equipo muy especializado, muy grande, pues no se puede. Entonces tendría que quedarse y seguir haciendo su trabajo. Siguiente pregunta que tienes que despejar respecto a los colaboradores. ¿Cómo concentrar entregables? Vas a tener a lo mejor 10, 15 analistas de calidad. ¿Cómo vas a concentrar sus reportes? ¿Quién los va a recibir? ¿A través de qué canal? ¿Qué día? ¿A qué hora? Porque si no, vas a tener 10 personas que van a estar mandando diferente información, a lo mejor si ni siquiera el formato se han puesto de acuerdo, vas a estar mandando o van a estar mandando 10 formatos diferentes en diferentes días, a diferentes horas, y la persona que va a tener que concentrar y sacar el reporte final, para ella va a ser una pesadilla, porque va a tener que estar hablando con ellos sobre formatos, sobre pedírselos a ciertas horas, sobre pactar con ellos los días de entrega. Entonces, esto va a retrasar terriblemente la productividad y la entrega de resultados. Siguiente pregunta, ¿cómo hacer llegar insumos a quien está en home office? Te decía hace un rato, a lo mejor el analista va a requerir que le mandes con un mensajero las muestras, no sé. O si es un analista de capacitación, a lo mejor le puedes mandar por correo electrónico los reportes de los cursos virtuales o presenciales que se están impartiendo. Sin embargo, si es un trabajador operativo, a lo mejor es
una persona que maneja un torno, pues cómo le vas a mandar las piezas para que las tornee. No es, muy probable no es posible, que sería muy caro mandar las piezas de metal a su casa y sobre todo no puedes mover el torno, o sea, no se puede dispersar tampoco el equipo. Siguiente, contamos con la tecnología necesaria para hacer el home office. Te voy a contar aquí un caso del que me acabo de enterar. Aquí en la ciudad de Querétaro hay un call center muy grande. Entonces, para que la gente se pueda ir a sus casas, los ejecutivos de este call center, se va a implementar un software especial. No tengo los detalles, obviamente. Sin embargo, es muy interesante que es un desarrollo propio o para este call center. Entonces, ahí están haciendo un esfuerzo tecnológico para que su gente se vaya a home office. Siguiente, ¿cómo analizarla, cómo asegurar la calidad? En efecto, te decía, es necesario darle seguimiento al trabajo de los colaboradores, pero ¿cómo vas a saber tú como líder que están cumpliendo con la calidad que la empresa espera? Entonces necesitas tener un proceso, tienes que tener medidas o tienes que tener estándares que te digan, mira, sí, este reporte está bien, esta pieza no, etcétera, para que te digan que el trabajo se está realizando de manera cómo debe y cuándo se debe. Y por último, muy importante, esto es crucial. Si vas a dispersar información sensible, información confidencial, ¿cómo la vas a proteger? Hace unos meses hubo una noticia de que un grupo de hackers entraron a los servidores de Pemex, sacaron información y trataron de chantajear a Pemex. Pemex no quiso pagar lo que le estaban pidiendo y por lo tanto vendieron la información confidencial que tenían de la empresa. Esto puede suceder, acuérdate, como vas a tener mucha gente fuera de tus instalaciones, con equipos propios, necesitas asegurar la información, que tienen que saber cómo manejarla, tienen que saber qué información pueden compartir, por qué canales, cuál no, y sobre todo quiénes son los autorizados a manejar qué datos. Esto es vital. Si no lo haces, puedes tener un riesgo bastante significativo en tu operación. Bueno, entonces eso fue respecto al colaborador, que es lo que necesitas analizar y su impacto. Ahora vamos con el de la empresa. Aquí tienes que resolver tres cuestionamientos básicos. El primero es cómo complementar los entregables de quienes están en home office con quienes están en la empresa. ¿A qué me refiero? A lo mejor vas a tener departamentos que por un requerimiento que vamos a ver más adelante, se tienen que quedar y otros que sí se pueden ir a home office. Los que se van a home office van a tener sus propios entregables y sus propios procesos. ¿Cómo vas a hacer para evitar el retrabajo entre los que se quedan y los que se van? ¿Cómo vas a evitar para que haya duplicidad de funciones? ¿Cómo vas a hacer para que se coordinen los entregables de la manera más efectiva posible? Siguiente punto, y está relacionado con lo que te mencionaba. ¿Qué personal de staff es necesario para apoyar a la operación presencial? Recuerda que va a haber básicamente tres cosas que van a definir quién se va y quién no a home office, que son tres cosas que tienes que distinguir muy bien. El primero es quiénes se pueden mover. Si tienes tu personal que por la naturaleza de su trabajo requiera forzosamente una máquina, un insumo, un software o algo que no se pueda mover de la empresa, pues ellos se tienen que quedar. El segundo es si la persona tiene un trabajo que sea medible. Si no lo puedes medir, pues obviamente no se puede ir, porque bueno, pues va a ser muy difícil saber si está siendo productivo o no. Y en tercer lugar, las personas cuya labor sea crítica o sea necesaria que se realice en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo normal, como es esto que te decía. A lo mejor el personal de staff no es tan crítico que se quede, sin embargo, si tienes un colectivo de operativos que se tengan que quedar en la planta, pues a lo mejor vas a necesitar vigilantes para que cuiden las instalaciones, vas a necesitar servicio médico, vas a necesitar comedor, vas a necesitar recursos humanos. Entonces tienes que definir cuántas personas vas a requerir para atender a tu colectivo que se va a quedar. Y por último, este colectivo, ¿cómo lo proteges? ¿Cómo vas a evitar
que haya brotes de coronavirus en tus instalaciones. A lo mejor pones un túnel sanitizante, a lo mejor les das mascarillas, les das guantes, les repartes toallitas para que limpien su lugar de trabajo, no lo sé. Eso lo tendrás que verificar dependiendo de las necesidades y recursos de la empresa en la que trabajas. Y vamos con el siguiente punto, hay que asegurar la tecnología y equipo apropiados. Esto te lo adelantaba hace un momento. ¿Cómo vas a hacer o qué requieres para que tus colaboradores realicen bien su home office? No cualquier lugar sirve, no todas las condiciones funcionan. A mí en lo personal, te decía, trabajé en un banco internacional donde hacíamos home office. Había colaboradores que probablemente no tenían una computadora, que a lo mejor no tenían internet, o si los tenían que no querían proporcionarlos para trabajar para la empresa. Esto se vale porque al fin y al cabo ellos son los dueños, ellos lo pagan, ellos lo deciden. Entonces tienes que ver si tienen internet, si tienen computadora. Muy importante, el que está en amarillo, al lado derecho, está capacitado en ciberseguridad. ¿Te acuerdas que te adelantaba hace un momento? Que como vas a estar mandando constantemente información, tienes que ver si esta información es sensible. Y si es sensible, tienes que asegurarte que la persona que lo va a manejar fuera del lugar de trabajo, pues sepa cuál es la relevancia de proteger esta información y sepa protegerla. ¿Por qué? Eh, Te voy a contar algo que probablemente viste en las noticias hace poco. Resulta que a Pemex le hackearon sus servidores y robaron muchísima información confidencial. El grupo de hackers que hackeó los servidores, pues le quiso cobrar a Pemex una millonada de dinero. Pemex no lo quiso pagar y consecuentemente, pues vendieron la información al mejor postor. Esto en los servidores de Pemex. Ahora imagínate, si tú tienes un colectivo de trabajo que hace home office y no está consciente de la responsabilidad que tiene manejando información confidencial y protegiéndola, pues el riesgo operativo es bastante grande. Entonces, yo te diría que si tu gente que se va a home office no está capacitada en ciberseguridad, no la mandes o mándala solamente cuando ya le hayas dado información, aunque sea una lectura y que te hayas asegurado que la hayan entendido. Entonces, muy importante este punto. Siguiente, ya también lo he mencionado, si el colaborador cuenta con un espacio apropiado, libre de distracciones, que sea cómodo, que sea seguro, porque al fin y al cabo sigue trabajando para ti, entonces es responsabilidad tuya cuidar que sea seguro el lugar donde está trabajando. Siguiente, tiene dispositivos que faciliten la comunicación, también ya te lo comentaba hace un momento, si tiene celular, si tiene una tablet, si tiene una cámara, si tiene una computadora, etcétera. ¿Por qué? Porque si no los tiene, es muy difícil darle seguimiento a distancia. Haz de cuenta que fue una persona estas que no les gusta tener redes sociales y no les gustan los celulares. Pues ¿cómo te vas a comunicar con ella? ¿En qué momento vas a poderle dar seguimiento? ¿En qué momento esta persona va a poderse comunicar contigo para que le apoyes con alguna duda? Y por último, también te mencionaba hace un momento, si requiere algún equipo o software o tecnología, tu empresa está en capacidad de proporcionársela. Es muy importante este punto. Si la empresa se la puede proporcionar, pues pueden avanzar. De lo contrario, si lo necesita y no se le puede proporcionar y él no lo puede o no lo quiere dar, pues igual es un impedimento para hacer home office. El siguiente punto parece muy sencillo, sin embargo es muy importante porque puede ser un dolor de cabeza grande y es elegir una solución de comunicación. ¿A qué me refiero? Para evitar el caos de que a lo mejor el líder quiera que se le reporte por Messenger y los colaboradores le estén mandando por WhatsApp o al revés información, pues necesitas definir qué app o qué software vas a utilizar. Esto parece fácil de resolver, pero otra vez elimina riesgos, porque si tienes mucha gente fuera de la empresa y cada uno va a tener su propia idea de cuál es el mejor software o cuál van a utilizar, pues puedes tener al final un pequeño caos. También tienes que tener muy definido cuál es el canal de comunicación, a quién se le va a reportar, a quién se le va a preguntar, quién va a dar seguimiento, etcétera, otra vez para que el trabajo sea productivo, qué formatos y qué protocolos para finalizar vas a utilizar otra vez para que todos estén en el mismo canal y no se anden inventando cada quien sus propios formatos y sus propios protocolos, que como sabes puede ser un gran problema después unificarlos. Entonces, evítate problemas,
y define esto desde el inicio. El último punto, y yo diría que este es crítico, este es importantísimo, es cómo te vas a comunicar, cómo vas a dar a conocer las metas y cómo le vas a dar seguimiento a la labor de tus colaboradores. Y para esto vamos a tener cuatro ejes principales. Uno es la celebración de acuerdos, dos es la revisión y entrega, y tres es la retroalimentación, y cuatro va a ser el cronograma. Estos son los cuatro ejes operativos que siempre tienes que tener bien planeados, bien ejecutados, sobre todo te los tienes que tomar en serio, no los puedes dejar de hacer. Primero, los acuerdos. ¿Por qué un acuerdo? ¿Te acuerdas que te mencionaba que el home office es una operación de corresponsabilidad? Que ambas partes se comprometen a cumplir con las tareas y a apoyarse mutuamente. Bueno, pues aquí está el espíritu de esa corresponsabilidad con el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Todo esto que vamos a mencionar van a ser documentos electrónicos o físicos que tú vas a redactar y que vas a llenar junto con tus colaboradores. El acuerdo es el primer documento en el cual se va a definir cuál va a ser la tarea. ¿Por qué? Porque si vas a tener varias personas ejecutando una parte del proceso, a lo mejor varios de tus colaboradores requieren hacer diferentes funciones para llegar a un primer resultado, cada uno tiene que tener claro qué es lo que le toca hacer, en qué momento lo tiene que entregar y de qué forma lo tiene que entregar. Para eso son los acuerdos. Por eso es necesario que pongas un objetivo, o sea, cuál es el resultado final que quieres ver, una descripción de la tarea para que cada quien sepa qué le toca, cuáles son las condiciones de entrega, o sea, la forma que quieres que se te entregue, por ejemplo, qué formato vas a usar, qué tipo de letra, cuáles van a ser las condiciones mínimas de entrega, a lo mejor revisa la ortografía o aplica el procedimiento fulano, etcétera. Eso ya lo sabrás tú de acuerdo a las necesidades de tu empresa. También tienes que señalar una fecha de revisión porque para poderle dar seguimiento y asegurarnos que el resultado final sea el adecuado, tienes que revisarlo junto con con tu colaborador. O sea, no tienes que esperarte a la fecha final de entrega para revisarlo y volver a retrabajar. Mejor prevénlo con fechas de revisión parcial. Luego, al final tienes que tener una fecha de entrega final, es la deadline. Ya es el resultado en el cual vas a ver si se cumplió el objetivo o no. Ya no hay cambios en ese momento, con eso vas a medir el éxito o fracaso del home office. El siguiente formato que tienes que hacer es la revisión de entrega final, que esto en pocas palabras es el seguimiento del trabajo. Tienes que hacerlo de manera que tengas una lista de cotejo de las condiciones de entrega acordadas. O sea, si yo le pido, por ejemplo, a mi analista de nóminas que me entregue un reporte de la nómina del 1 al 5 de abril, tengo que decirle, la tarea va a ser el reporte de la nómina del 1 al 5 de abril. Condiciones de entrega, se va a utilizar el formato fulano, con el tipo de letra tal, utilizando la información que proveen las áreas operativas, fulana y fulana y fulana. Es un ejemplo. Eso es lo que tú estás pidiendo. Junto a esa lista de cotejo, esa lista de verificación de las condiciones de entrega que estás acordando con tu colaborador, tiene que haber otra de las condiciones de entrega que fueron las reales, o sea, con lo que se está entregando el reporte, para que puedas corroborar qué se cumplió y qué no. Por ejemplo, a lo mejor le pusiste el formato tiene que ser el fulano, pero el colaborador no utilizó el formato, utilizó una hoja de Excel cualquiera. Entonces, esa es una condición de entrega que no se está cumpliendo y tiene que ser un tache. Ah, pero sí cumplió con el resto. Ah, bueno, muy bien. El resto está bien, pero tienen que corregirlo. Que eso es lo que se va a poner. Aquí se me olvidó poner ese punto, pero agrégalo. Tienes que hacer una descripción, un resumen de cuáles fueron las condiciones de entrega, qué se entregó al final para que tu colaborador también te pueda llenar un espacio donde diga los requerimientos de apoyo, o sea, qué necesita de tu parte como líder para cumplirlo. Ah, es que no se me proporcionó el formato a pesar de que lo pedí. Ah, entonces como líder
es mi responsabilidad, y ahí sí fue algo que yo tendría que haber mejorado, entregar el formato a mis subordinados para que puedan trabajar. Y al final hace su nuevo acuerdo. Entonces, con la entrega del nuevo formato en la fecha fulana, se acuerda hacer las correcciones necesarias y entregar finalmente ya el producto terminado en la fecha mengana. Entonces, eso sería más o menos el formato de revisión entrega final. ¿Sale? La entrega final es exactamente lo mismo, nada más que aquí sí ya no mencionarías ni requerimiento de apoyo ni nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque como todos los acuerdos se pueden negociar, puedes negociar desde que haces el acuerdo, puedes negociar, a lo mejor cambiar las condiciones de entrega en la revisión. ¿Por qué? Porque puede ser que el colaborador esté viendo algunas situaciones que él no va a poder cumplir, a lo mejor por tiempos, por insumos, por tecnología, no lo sé. Y si tú lo pones, y si tú lo quieres obligar a que lo entregue, sabiendo que no se puede, pues te estás metiendo un balazo en el pie tú solo. Entonces mejor negocia, mejor ponte de acuerdo con tu colaborador y puedes negociar esto en el acuerdo y en una revisión. Pero para la entrega final eso ya no se vale. La entrega final es el producto final, ya es absoluto, ya lo entregaste y ya no puedes hacer correcciones. Si resulta que tú ya le entregaste el formato, pero en la revisión final el colaborador sigue sin usarlo, pues entonces estamos hablando ya de un tema diferente, porque tú ya le diste los insumos, tú ya le explicaste cómo hacerlo, entonces a lo mejor ya estamos hablando de un tema de actitud u otro que hay que revisar. Pero la ventaja de que tengas estos documentos, acuérdate que también tienen que estar firmados, ¿eh? Tienen que firmarse por ti y por el colaborador. La ventaja que tengas estos documentos, ya sea electrónicos, ya sea físicos, pues te va a permitir documentar, va a permitirte tomar las decisiones necesarias y sobre todo sustentarlas ante tus superiores. Y por último, en caso de que haya un faltante o incluso en caso de que se cumpla adecuadamente el objetivo de la tarea, puedes hacer una retroalimentación, ya sea para felicitar o para hacer ver ¿cómo se dice? Las oportunidades de mejora que tiene tu colaborador. ¿Cómo vas a hacer esto? Otro documento. Pues primero tienes que poner qué es lo que le está requiriendo. Tienes que haber descrito qué era lo que se le estaba requiriendo. Lo puedes tomar de los documentos anteriores, pues también tienes que poner también qué fue lo que se entregó para que quede sustentado y documentado que hubo una diferencia. Tienes que anotar tus observaciones, tienes que anexar todos los documentos anteriores a este que te estoy mencionando, o sea, las revisiones y los acuerdos, otra vez para que quede documentado y sustentado que no se está entregando o que sí se está entregando adecuadamente el trabajo solicitado y se tiene que firmar. Con esto y obviamente con el cumplimiento del cronograma, todo esto tiene que entregarse en ciertas fechas y a ciertas horas que también se puede negociar en los acuerdos y en la revisión, pero no en la entrega final. La entrega final es absoluta. Podrás darle seguimiento puntual y sobre todo muy efectivo y orientado a resultados a tus colaboradores. De esta forma podrás también ser un líder orientado a la meritocracia y sobre todo podrás aportar de manera más efectiva y más sencilla a tus colaboradores. Con esto vamos a terminar la metodología. Te decía que tenemos una sección de preguntas y respuestas. No lo vamos a tener obviamente porque esto es grabado. Sin embargo, si gustas mandarme una pregunta al final, en unos momentos te voy a dejar una pantalla con mis contactos y ahí te puedo responder con todo gusto. Recuerda que si necesitas orientación o apoyo respecto a la implementación del home office, yo te lo puedo dar. Podemos hacer una asesoría de 1 a 1, te voy a dar un 15% de descuento en el precio por haber escuchado este webinar. Con todo gusto estoy a tus órdenes, tu amigo Darío Rodríguez. Y bueno, pues también tenemos otros cursos como el que tenemos aquí, Gestión que Transforma. Tú como líder seguramente requieres o que te gustaría mejorar tus alcances como líder. Bueno, pues actualmente tenemos tendencias como la gestión 3.0, que se adapta muy bien a las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Sabes cómo liderar a un millennial, a un centennial que ya vienen? ¿Sabes cómo ayudarlos a que crezcan? Bueno, pues esas respuestas te las podemos dar aquí en este curso Gestión que Transforma. También en mis datos de contacto
puedes ver cómo inscribirte. Ahí están mis datos de contacto, fabricadeconocimiento.com, WhatsApp 4423805577, mis redes sociales es Fábrica de Conocimiento en Facebook, en Instagram y en YouTube, y el correo es leonfactor@gmail.com, learfactor@gmail.com. Tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento. Me despido de ti, te deseo que te va muy bien esta contingencia y recuerda, estamos para servirte en cualquier tema referente a la capacitación, referente al coaching, a ventas, a liderazgo, etcétera. Y bueno, pues me despido contigo, te agradezco mucho tu atención y que pases muy buen día. Hasta luego.